Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. En Net Radio, la hora es 7 en punto. Primera. Esto es Net Noticias, desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo, con los más importantes acontecimientos. Esto es Net Noticias, los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo, dirigido por Omar García. Siete y 1 minuto de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, amable audiencia de Canadá, de todo el continente americano, y buenas tardes a todos los que nos escuchan en Europa. Este es su noticiero internacional Net Noticias. Vamos a presentarles los titulares de las noticias que les tenemos preparadas para hoy, miércoles 22 de febrero del año 2017. Corte Suprema de Columbia Británica tumba una investigación por corrupción que se adelantaba contra 11 policías de la ciudad de Abbotsford. 3 policías más seguirán siendo investigados por las mismas causas. Ante presión de Estados Unidos, se triplican las peticiones de refugio en Canadá. Montreal es ahora una nueva ciudad santuario para los inmigrantes. 7 niños fallecieron en Caracas a la espera de cirugías cardíacas. Los infantes eran originarios del estado de Zulia y esperaban por una cirugía en el cardiológico infantil desde noviembre del 2016. Fiscalía General de Colombia revela que un soborno de 1.000 millones de pesos de la firma Odebrecht fue a parar a los bolsillos del detenido exalcalde Samuel Moreno Rojas y de su hermano, el senador Iván Moreno Rojas. El gobierno de Estados Unidos amplía su espectro para posibles personas a ser deportadas en los próximos días. Una posible reelección de Evo Morales, a pesar de que la gente votó no en un referéndum, tiene polarizados a los bolivianos. Numerosas protestas se han desarrollado en la capital de ese país. Estas y otras informaciones serán ampliadas en el transcurso de la presente emisión. Bienvenidos. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. ¿Tienes alguna intolerancia o algún tipo de alergia? ¿Eres vegano o simplemente tienes antojo de algún postre, pero quieres que sea lo más sano posible sin dejar de ser delicioso? En Healthy Treats usamos los productos de la mejor calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas en mente. Búscanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502.
Recuerda, en Healthy Tips tenemos algo especialmente para ti. Siete de la mañana y 5 minutos. Una investigación que adelantaba en la ciudad de New Westminster a unos policías por corrupción fue tumbada por parte de la Corte Suprema de Justicia. Estas y otras informaciones de carácter nacional serán presentadas por nuestra periodista Lorena Pulido. Lorena, muy buenos días. Noticias con sentido profesional, jovial y alegre por Lorena Pulido. Muy buenos días, Omar, y a toda nuestra audiencia. A continuación les presentamos las noticias más importantes en Columbia Británica. Universidad Simon Fraser no cobrará solicitud de admisión a estudiantes afectados por la prohibición de viajar a los Estados Unidos. La medida fue introducida luego de que la institución recibiera un gran número de solicitudes de estudiantes y profesores. Burnaby. La Universidad Simon Fraser, SFU por sus siglas en inglés, renunció a las tasas de solicitud de admisión para los estudiantes potencialmente afectados por la prohibición de viajar de Estados Unidos que afecta a los ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Así lo dio a conocer Tim Rahilly, vicepresidente del área de estudiantes internacionales, quien dijo que la medida fue tomada luego de haber sido contactados por algunos estudiantes y profesores, indicando que como esta información había llegado tarde a los estudiantes, ellos no tuvieron tiempo de completar el ciclo de aplicación y algunos tuvieron que cambiar sus planes a último minuto. La cuota de solicitud estándar para SFU es de alrededor $100 para los estudiantes de pregrado y varía para los estudiantes de posgrado. La oferta a la universidad de renunciar a los costos de inscripción aplica para los estudiantes que solicitan admisión desde los Estados Unidos o desde uno de los países afectados. SFU también considerará recibir inscripciones tardías de estudiantes que no cumplieron con los plazos de solicitud. Y pasamos a otra información importante donde Servicios de Forenses de Columbia Británica asume investigación por la muerte de una niña de 3 años, cuyo deceso al parecer se dio a la falta de atención médica en el hospital de Abbotsford. El servicio forense de esta provincia ha confirmado que está investigando la muerte de una niña de 3 años, que murió en el hospital después de haber sido enviada a casa un día antes desde la sala de emergencias. Los padres de Nimrod Hill, Balrak y Amarinder dicen que llevaron a su niña al Hospital Regional de Abbotsford el 6 de febrero después de que la niña mostró signos de fiebre y tuvieron que regresarse con su pequeña casa porque esa fue la recomendación del personal que asistió a la menor, aconsejándoles darle Tylenol cada 2 o 3 horas. A la mañana siguiente, la condición de Nimrod empeoró y sus padres la tuvieron que llevar de vuelta al hospital, lugar donde murió poco después de haber sido ingresada al centro asistencial. Aunque hasta ahora las causas del deceso de la pequeña Nimrod son desconocidas, sus padres creen que ella tenía neumonía. Ayer martes, el Servicio de Forenses de Columbia Británica confirmó que estará investigando el caso, y aunque estos sucesos deben ser reportados e investigados por las autoridades, curiosamente, tanto los resultados de la investigación que se adelanten por parte de ellos como por parte del Ministerio de Salud Provincial servirán no para encontrar un culpable, sino para formular recomendaciones para prevenir muertes similares. Y pasamos a otra información donde la Corte Suprema de Columbia Británica tumba una investigación por corrupción que se adelantaba contra 11 policías de la ciudad de Abbotsford. 3 policías más seguirán siendo investigados por las mismas causas. New Westminster. La oficina del comisionado de quejas de la policía tuvo que suspender una investigación que adelantaba por corrupción contra 11 miembros del Departamento de Policía de Abbotsford, luego que la Corte Suprema fallara en contra de los procedimientos seguidos en dicha investigación. En una declaración escrita ayer martes, la Oficina de Quejas de la Policía dijo que un reciente fallo de la Corte Suprema se determinó que si bien la investigación de los informantes puede ser utilizada en investigaciones criminales, esta misma no puede ser utilizada en investigaciones realizadas bajo la ley que se aplica a miembros de la policía. En tal razón, esta oficina manifestó que la decisión de la Corte impide que el Departamento de Policía de New Westminster, encargado de examinar múltiples acusaciones relacionadas con la policía de Abbotsford, complete esas investigaciones.
En dicho comunicado, se da a conocer que una investigación que se adelantaba por parte de este departamento por corrupción contra otros 3 policías de Abbotsford seguirán su curso en razón a que las acusaciones contra dichos oficiales del orden no se basan en datos suministrados por informantes. La investigación de los oficiales se inició después de que Christopher Nicholson, del Departamento de Policía de Abbotsford, fue acusado de 6 cargos de intentar obstruir la justicia, 3 cargos de incumplimiento de confianza y un cargo de almacenamiento inseguro de una arma de fuego. Después de la detención de Nicholson, en 2013, el jefe de la policía de Abbotsford, Bob Rich, dijo a periodistas que las acusaciones involucraron también a un oficial que suministraba información a un traficante de drogas, para que dicha persona pudiera evitar ser arrestada. Y para finalizar nuestro reporte, les comentamos que por una falla federal del sistema de pago, la familia de un guardia de prisiones se ve presionada a tener que recurrir al Banco de Alimentos, Agassiz. Un guardia de prisiones que labora en la institución de Kent en Agassiz, Columbia Británica, ha denunciado que su familia tuvo que ir al Banco de Alimentos recientemente debido a que los repetidos problemas técnicos con su cheque de pago que lo han dejado luchando por llegar a flote al fin de mes. Doug Holloway dice que no se le ha pagado la semana que recién terminó debido a una falla con el sistema de pago del gobierno federal, situación que lo tiene bastante preocupado porque, según dice, es la 5ª vez desde agosto que no ha recibido dinero de su salario semanal, ni mucho menos de lo que se le debe por pagos atrasados. Holloway dice que por esta razón se ha visto obligado a pedir prestado de su familia, amigos y compañeros de trabajo para alimentar a su esposa y sus 4 hijos. Este funcionario federal dice que sus problemas comenzaron desde que fue transferido de Alberta a la Columbia Británica y en razón a que su traslado también lo transfirió a otra escala salarial. Vivo de cheque en cheque para poder subsistir, como mucha gente lo hace, y es muy difícil, dijo. Pude obtener un adelanto de salario de emergencia, que es 60% del salario, y eso es muy lejos de lo que realmente hago. Holloway manifiesta que por esta inestable condición salarial ya debe más de $2,500, y contando porque al no recibir el pago de su cheque de la semana pasada, aumentará considerablemente la deuda. Y con esta información volvemos a los estudios con Omar García. Reportó para ustedes Lorena Pulido. 7 de la mañana, 13 minutos. Muchas gracias, Lorena, por este completo informe de la Columbia Británica, y nosotros vamos a presentarles más noticias de las que les tenemos preparadas aquí en nuestra mesa de trabajo. Información veraz y oportuna solo por Net Noticias. Montreal, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, CBSA por sus siglas en inglés, dio a conocer que tan solo en el mes de enero 452 personas cruzaron la frontera para pedir refugio en Canadá, una cifra casi 3 veces más de la que se registró el año pasado, cuando la cifra en el mismo mes llegó a tan solo 137 extranjeros. En lo que va corrido de febrero, siguen llegando más personas cruzando la frontera de diferentes formas. Ante esta situación, las autoridades canadienses están reforzando los pasos fronterizos entre Canadá y Estados Unidos, especialmente en las poblaciones donde muchas personas están arriesgando sus vidas intentando ingresar a pie al país, pese a las bajas temperaturas que se están registrando, mientras algunas organizaciones, el gobierno y las alcaldías buscan la forma de ayudar a estos inmigrantes, como lo han hecho con los refugiados sirios que son rechazados en Europa. Uno de los puntos más custodiados por la policía es la frontera de Quebec, donde las autoridades se han visto obligadas a crear lugares especiales para atender a los extranjeros que luego de cruzar la frontera pueden pedir refugio. Para ellos se ha creado un centro temporal donde deben estar allá hasta que se realice el proceso migratorio y se establezca que la persona no representa un peligro para la sociedad. Para evitar que los extranjeros sigan siendo perseguidos, ya estando dentro de Canadá, el alcalde de Montreal, Denis Coderre, informó que la municipalidad aprobó convertir esta población en una ciudad santuario, lo que establece una protección especial para las personas que no cuentan con un estatus legal dentro del país, hasta que se realice el proceso pertinente. Junto a Hamilton, London y Vancouver, Montreal se convierte así en la 4ª ciudad de Canadá que protege a los inmigrantes indocumentados y les brinda servicios siempre y cuando no haya cometido un delito o represente un peligro para la sociedad.
La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Caracas. 7 niños del estado de Zulia con cardiopatías congénitas fallecieron en Caracas por falta de cupos para cirugías cardíacas en las primeras 7 semanas del año 2017, según lo revelan el diario El Nacional y el portal web laverdad.com. La Fundación Dame un Corazón, Señor Jesús, denunció que 13 niños originarios del Zulia fueron internados en el Cardiológico Infantil de Caracas en el último trimestre del 2016, pero para noviembre solo habían operado a 3 de ellos, así lo reveló el diario La Verdad de Zulia. María José Pulgar, presidenta de la organización, explicó que este no es el primer caso de esta índole, en razón a que los representantes y padres de familia protestaron en agosto de 2016 frente a la residencia oficial del gobernador Francisco Arias Cárdenas en rechazo a la muerte de 30 niños por cardiopatías el año pasado en el estado de Zulia. Gracias a la manifestación, los padres e integrantes de la fundación acordaron con Richard Hill, secretario de Salud del Zulia, el traslado de los infantes a Caracas. Desafortunadamente, ya 7 han fallecido por falta de atención oportuna a sus problemas cardíacos. Esto es Net Noticias. Santa Fe de Bogotá. Los cargos de la Fiscalía General de Colombia contra el ingeniero Andrés Alberto Cardona Laverde, el señalado enlace entre los sobornos de Odebrecht y el carrusel de contratos en esta capital, complican la situación jurídica del exgerente de la empresa de acueductos Jorge Enrique Pizano Callejas y del exsenador Iván Moreno Rojas. Según lo publica el diario El Tiempo, al revelar sus cartas contra Cardona Laverde, la Fiscalía señaló que él, junto con Pizano Callejas y otros funcionarios del acueducto, se interesaron indebidamente en el contrato para la construcción del túnel interceptor Tunjuelo-Canoas en el año 2009, el cual fue adjudicado a la multinacional Odebrecht. Los delitos de interés indebido los cometió en concurrencia con Jorge Enrique Pizano, gerente general, Julián Montoya Guzmán, gerente corporativo, y Jaime Díaz Ortiz, gerente de contratación. Los 3 de la empresa de acueducto, señaló el fiscal del caso en la audiencia contra Cardona Laverde. También aseguró que las irregularidades para la adjudicación del millonario contrato se dieron por instrucciones del exsenador Iván Moreno Rojas, hermano del exalcalde Samuel Moreno, quien ha sido condenado a 18 años de cárcel por su responsabilidad en el carrusel de contratación de la ciudad de Bogotá. La fiscalía indicó que los hermanos Moreno Rojas se embolsillaron 1.000 millones de pesos de este soborno. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Washington. Millones de personas que viven sin autorización en Estados Unidos podrían ser deportadas, incluyendo personas que simplemente fueron arrestadas por violaciones de tránsito, de acuerdo con una redefinición radical de las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias anunciadas ayer martes por el gobierno del presidente Donald Trump. Cualquier inmigrante que vive en el país de manera ilegal y está acusado o no ha sido hallado culpable de cualquier delito, inclusive gente que no pasó de ser sospechosa, ahora serán una prioridad de las autoridades migratorias del orden, de acuerdo con memorandos del Departamento de Seguridad Nacional firmados por el secretario John Kelly. Eso podría incluir personas que han sido arrestadas por robo de artículos en tiendas o por otros delitos menores o simplemente por haber cruzado la frontera sin permiso. De acuerdo con directrices del gobierno de Obama, se dejaba en paz a los inmigrantes que en su historial solo tenían vivir sin autorización en Estados Unidos. Esos inmigrantes caen en 2 categorías: los que cruzaron la frontera sin permiso y los que llegaron con visa y se quedaron cuando esta venció. Cruzar la frontera ilegalmente es un delito grave y los nuevos memorandos ponen en claro que aquellos que han cometido este delito serán agregados a la lista de prioridades de agencias migratorias del orden. Quedarse en el país después de que una visa vence es un delito civil, no uno grave. Quienes llegaron con visa y se quedaron no están incluidos específicamente en la lista de prioridades, pero según los documentos están más propensos que antes a ser deportados. Esto es Net Noticias. La Paz.
Miles de manifestantes marcharon ayer en varias ciudades de Bolivia a favor y en contra de una tercera reelección de Evo Morales en medio de otras protestas contra este presidente que lleva 11 años en el poder. El incidente más notable de la jornada ocurrió cuando un grupo de cocaleros opositores al gobierno apedrearon el escenario donde se iba a congregar los oficialistas. En el resto de las calles las marchas fueron pacíficas. Bajo la consigna 21F, Día de la Mentira, que recuerda el referendo de hace un año que Morales perdió por el estrecho margen y que lo dejó inhabilitado para postularse a las elecciones de 2019, el Movimiento al Socialismo y sindicatos afines convocaron a movilizaciones para impugnar aquel resultado que atribuyen a una campaña de mentiras de la oposición. No vamos a permitir que las mentiras vuelvan a afectar a nuestro presidente. Hoy es el día de desagravio, dijo el ministro de Justicia Héctor Arce ante miles de personas que apoyan una nueva postulación de Morales. En tanto, los opositores llamaron a respetar la voz de las urnas, rechazando cualquier artilugio legal que pueda impulsar la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista para habilitar una posible reelección de Morales. Bolivia dijo no y no es no. No más Evo. Queremos algo nuevo. Fueron los estribillos que gritaban mientras hacían su paso miles de personas en contra de la reelección de Morales en diferentes ciudades bolivianas. De acuerdo con la Constitución aprobada por el actual gobierno en 2009, Morales está imposibilitado para ser candidato. El líder indígena gobierna desde 2006 en uno de los mandatos más largos de la historia del país. Desde que perdió el referendo por el 2.6% de los votos, la popularidad de Morales ha mermado por escándalos de supuesta corrupción y un retroceso de la economía. Una encuesta de enero reveló que el 74% de la población rechaza la reelección del mandatario, pero Morales ha dicho que tiene el apoyo de sindicatos y movimientos sociales para volver a postularse. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. 7 de la mañana y 22. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. Esto es Net Noticias, los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo, dirigido por Omar García. A las 7:23 de la mañana en Net Noticias Internacional tenemos una invitación especial a una persona muy reconocida por la sociedad venezolana, que es graduado en estudios internacionales con posgrado en gerencia pública, ha sido jefe del Departamento de Análisis Político del Consejo Supremo Electoral, diplomático, representante alterno de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos y ministro de Agricultura en el estado de Miranda en ese mismo país. Estamos hablando de Josué Ramírez. Señor Ramírez, muy buenos días. Gracias por atender la invitación de Net Noticias. Buenos días, Omar. Buenos días, amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Lo hemos invitado hoy para hacerle un debate a todas las recientes noticias que se suceden en su país, y más propiamente por los señalamientos que ha hecho el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro contra el vicepresidente Tarek El Aissami, en la que lo involucra en casos de corrupción y de narcotráfico específicamente. ¿Usted cómo ve el panorama de Venezuela en estos momentos?
Mira, muy delicado porque las acusaciones que se están haciendo la Oficina del Tesoro del gobierno americano o del Estado americano y en principio aparentemente son acusaciones bien contundentes, ¿no? Como es sabido, las acusaciones que se presentan en este organismo muy pocas veces son revocadas. Entiendo que es bien complicado hacerlo y son muy graves, ¿no? Porque lo acusan no solamente de corrupción, sino de tráfico de drogas, es decir, de lavado de dinero, que el dinero que maneja es producto del lavado de dinero por negocios ilícitos con el narcotráfico. Pero el asunto no solamente queda en que el vicepresidente es el acusado, sino que hay otros altos funcionarios venezolanos que a lo largo de estos últimos años han sido acusados por el gobierno americano de estar implicados en presuntos ilícitos relacionados con el narcotráfico. Esto, por supuesto, que es sumamente delicado porque son altos funcionarios del Estado venezolano. En una sociedad democrática, en una sociedad responsable, en una sociedad donde haya justicia, evidentemente que un funcionario de ese nivel que se ha visto implicado o que sea presuntamente acusado, ya había presentado su renuncia, lógicamente. Ya había presentado su renuncia, lógicamente, por estas acusaciones. Claro, o por lo menos si hubiese incorporado el cargo antes de seguir y en Venezuela lo que ocurre es todo lo contrario, ¿no? El gobierno sale en su defensa, etcétera, dice que son acusaciones falsas, que es el imperio yanqui que quiere atropellar la democracia venezolana, etcétera. Lo que a mí me preocupa, más allá de esas acusaciones, de que sean ciertas o no, es que la crisis en Venezuela cada día se profundiza. Es increíble la incapacidad que ha demostrado el gobierno en gerenciar lo público, es increíble la incapacidad del gobierno para proveer alimentos a los venezolanos o simplemente para gerenciar la economía nacional, para administrar el Estado. Si tú revisas las noticias venezolanas, noticias recientes, bueno, las colas para conseguir alimentos, el desabastecimiento, problemas de todo índole con las líneas aéreas, problemas con el servicio de transporte público, la canasta alimentaria llega a casi 700.000 bolívares, cuando el sueldo básico son 100.000 bolívares aproximadamente, o menos de 100.000 bolívares. Es decir, toda una crisis generalizada que afecta a todos los sectores, alimentación, productos farmacéuticos, piensa en cualquier sector de la economía venezolana y está en crisis. Precisamente entonces, ahorita acabábamos de denunciar un caso en el que 7 niños han muerto en las primeras 7 semanas de este año porque no han sido atendidos por casos de cardiopatías. Sí, y los que están pendientes en cama para poder ser atendidos, ¿no? Es decir, que la crisis es gravísima en Venezuela. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Magnánimas estupideces como, por ejemplo, financiar con 700 millones de bolívares una fiesta para carnaval, cuando no estamos para fiesta. El asunto es que, viéndolo desde otro ángulo, cuando el gobierno americano se pronuncia sobre delitos cometidos por un funcionario venezolano, el gobierno, por supuesto, monta una campaña y esa denuncia le permite al gobierno un poco taparear y disfrazar y comenzar a hablar de defensas sobre un supuesto ataque al gobierno americano, cuando lo que debería estar es defendiendo la vida de los venezolanos, proveyéndoles alimentos, medicinas, servicios de salud, buena educación, etcétera. En definitiva, lo que está viviendo Venezuela, como lo comenté la vez pasada en tu programa, es una de las peores crisis en toda nuestra historia. Desde 1821, cuando se libró la batalla de Carabobo, etcétera, cuando supuestamente logramos ser independientes, ahora resulta que no somos independientes de poder tener un país razonablemente estable. Venezuela, y perdona que insista en esto, está muy mal desde todo punto de vista. Venezuela está viviendo una de las peores crisis que ha podido vivir en cualquier época de su historia, y lo peor de todo es que las consecuencias la pagan precisamente aquellos a los que supuestamente Hugo Chávez llegó a defender en Venezuela, que es la gente humilde, que son los descalzos, que son la gente de a pie, que es el ciudadano común, que simplemente necesita que el Estado funcione, que el gobierno funcione. Pero resulta que ahora los pobres cada día son más pobres, la clase media está prácticamente desaparecida, no hay empleos en Venezuela, la industria y los sectores productivos del país están acabados, y la industria más importante del país, que es la petrolera,
está en una situación sumamente grave. Entonces, me parece muy bien que el gobierno mexicano llame la atención sobre estas situaciones, pero sin embargo, nosotros en Venezuela, desde adentro, tenemos que buscar la respuesta a la grave crisis que estamos viviendo. Por estos días precisamente, un expresidente español busca nuevamente acercamientos entre la Mesa de Unidad Democrática y el gobierno. ¿Usted cree que prospere esto? No, para nada, y ojalá que no prospere, porque todo lo que han hecho Torrijos, Zapatero y Leonel Fernández de República Dominicana, básicamente ha sido alcahuetear al gobierno venezolano. Yo que tuve mi tránsito por el mundo diplomático y que estuve en la OEA y que uno conoce los mecanismos de democratización, yo participé muy activamente en lo que fue la crisis de Haití, cuando Jean-Bertrand Aristide fue depuesto por René Preval. Todo lo que significó ese proceso de negociación, yo lo viví siendo un joven diplomático venezolano. Y la experiencia me dice que lo que están haciendo Zapatero, Torrijos y Fernández es básicamente alcahuetear al gobierno venezolano. Tú no puedes llamar a dos partes a negociar cuando la que tiene el poder, en este caso el gobierno, que tiene las Fuerzas Armadas y que por eso siguen en el poder, porque las Fuerzas Armadas lo respaldan y punto, simplemente porque tienen el poder de fuego. Tú no le puedes decir a la otra parte, decirle, mire, acepten las condiciones y reconozca al gobierno de Nicolás Maduro, aún a pesar de que hay respetado los previos acuerdos que se han establecido en la mesa de negociación. Tú no puedes decirle, es decir, en una mesa de negociación, acepten las condiciones de un lado y usted cállese la boca y no reclame nada porque no tiene derecho. Eso no es negociación. Negociación es sentarse, discutir, buscar como un acuerdo en las situaciones que son delicadas o en las situaciones que son sujetas de discusión, y a partir de allí encontrar acuerdos comunes que permitan que la solución a un problema determinado se pueda encontrar. Tú no puedes decirle a la oposición venezolana vamos a dejar los presos políticos presos mientras ustedes aceptan que nosotros desconocemos la Asamblea Nacional, mientras ustedes aceptan que el Tribunal Supremo de Justicia hace lo que le da la gana y lo que nosotros les digamos que haga, y mientras ustedes no tienen elecciones para decidir democráticamente que hay un cambio en Venezuela. ¿Podría decirse entonces que así se active la Carta Democrática por parte de la Organización de Estados Americanos, la situación en Venezuela no va a cambiar? Acuérdate que la Carta Democrática es un instrumento diplomático, es un instrumento de negociación, un instrumento de presión para que ocurran cambios en cualquier país miembro de la organización. La Carta Democrática no implica, como muchos han dicho por allí, la invasión o el envío de marines norteamericanos o una fuerza tipo Naciones Unidas a Venezuela para imponer la democracia. No. La Carta Democrática es un instrumento que permite que se abra un proceso de negociación válido y sensato en la búsqueda de acuerdos de paz y democratización y de restablecimiento del orden constitucional cuando en un país así ocurra, que es en el caso de Venezuela. La esperanza que hay con la Carta Democrática es que tú implicarías a la organización, que son 34 países, en este caso serían 33, menos Venezuela, buscando una solución acorde a las necesidades de las que tiene Venezuela. Pero es muy distinto la aplicación de la Carta Democrática como instrumento diplomático a la negociación o mediación que está tratando de adaptar Zapatero, Fernández y Torrijos, cuando ellos lo único que han hecho es fundamentalmente avalar la sinvergüenzura del gobierno venezolano. Es increíble que Zapatero, un socialista español, un presidente que vivió momentos importantes en España, un presidente o un líder español que vivió lo que significó la dictadura de Franco en España, como estudiante y como dirigente político, avale la sinvergüenzura que ocurre hoy en día en Venezuela. Para nadie es un secreto el secuestro de los poderes públicos en Venezuela. Un país no funciona si no hay independencia de los poderes públicos, donde el Ejecutivo cumple su rol, donde el Judicial cumple su rol y donde el Legislativo cumple su rol. Para nadie es un secreto el abuso de poder que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro cuando secuestra el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia se superpone al Poder Legislativo, poder de donde el cual emanan los integrantes del Poder Judicial en Venezuela, del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, es increíble que eso esté ocurriendo, pero también es importante que los venezolanos lo entiendan, que nosotros los venezolanos sepamos lo que está ocurriendo allá adentro, que lo sabemos, y por supuesto luchemos porque la democratización de verdad y el respeto a la Constitución vuelva a Venezuela. Ya está claro que el presidente de su país, de Venezuela, no va a convocar elecciones ni de gobernador ni mucho menos para
el mandato revocatorio y ha dicho públicamente que mientras no esté, ellos no tengan segura las elecciones o su victoria, no harán elecciones. Le tienen miedo y saben que van a perder las elecciones. Así es. Así es. Él lo que ha hecho fundamentalmente es mantener una dictadura, básicamente eso. O sea, en Venezuela no va a haber elecciones, en Venezuela no habrá oportunidad de, ¿cómo se llama?, de que la gente pueda decir democráticamente. Lo que llama a una simple conclusión, básicamente a saber que Venezuela lo que está viviendo es una vulgar dictadura de extrema izquierda, una dictadura que quiere asemejarse a la cubana y una dictadura en la cual las personas no existen, el ciudadano no tiene derechos y solamente la clase y la élite de poder es la que se beneficia, no solamente del manejo del dinero público, sino de amparar y permitir delitos que son muy graves y delitos que por supuesto le permiten un ingreso financiero bien importante a las personas que están siendo protegidas por el Estado venezolano. Sí, señor, muchas gracias por su atención a esta invitación que le hemos formulado a estas horas de la mañana y estamos seguros que lo tendremos nuevamente en estas ondas nuevamente, hablando sobre nuevos temas que acontecen en su país, propiamente en Venezuela. Muchas gracias, José, por atender la invitación de... A ustedes y muchas gracias por estar pendientes de lo que ocurre en Venezuela y en América Latina. Son las 7 de la mañana y 37 minutos. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti, Net Radio. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. Siete de la mañana, 38 minutos. Vamos con más noticias internacionales, ahora en la voz de nuestros corresponsales. A continuación, vamos con las noticias internacionales. Vamos directamente a Europa. Allá tenemos a nuestro corresponsal Álvaro Suárez. Álvaro, ¿cómo amanece hoy Madrid? Muy buenos días. Omar, muy buenos días desde Madrid. Hoy tenemos una temperatura a esta hora de 6 grados y hay previsiones de una máxima de 18 grados en el transcurso del día. Ayer parecía un día de verano aquí en Madrid con un sol intenso y radiante durante todo el día y la previsión del tiempo habla de que hoy tendremos el mismo clima de ayer. Vamos a las noticias y vamos a Italia. Los taxistas llevan en Italia 6 días de huelga a nivel nacional para protestar contra la competencia desleal de empresas como Uber. Las movilizaciones comenzaron el 16 de febrero cuando el Senado aprobó una enmienda del gobierno que retrasa hasta finales del año la regulación de estos. Los taxistas denuncian que una licencia de taxi en una ciudad como Roma cuesta unos 150.000 euros, pero que no todos los conductores de las empresas competidoras pagan esa cantidad. Además, aseguran que sus tarifas están fijadas y las de otros no, por lo que sus precios son más bajos. El gobierno prometió reglamentar la situación, pero ha decidido seguir estudiando el tema antes de legislar. Mientras tanto, los taxistas continuarán con su huelga de manera indefinida. Vamos a Holanda.
legaliza el cultivo de la marihuana o el cannabis. La Cámara de Representantes del país europeo ha puesto fin al vacío legal que existía entre la venta autorizada de pequeñas cantidades de cannabis y la prohibición de la producción. La medida promovida por el Partido Demócrata ha salido adelante con 77 votos a favor y 72 en contra, pero deberá ser refrendada por el Senado. La nueva regulación permitirá, bajo control gubernamental, a los dueños de los coffee shop comprar la marihuana a pequeños productores con licencia. Seguimos ahora en España. El uso cínico del discurso de nosotros contra ellos provoca una agenda deshumanizadora basada en discursos de culpa, odio y miedo a escala nunca vista desde los años 30. Es la inquietante tendencia que se impone en la política mundial, según denuncia Esteban Beltrán, quien es el director de Amnistía Internacional de España, en la presentación ayer en horas de la tarde del informe anual 2016-2017 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Dice el informe que Orbán, Donald Trump, Erdogan, Duterte, cada vez más políticos antisistema ocupan el poder y ponen en marcha una agenda tóxica que deshumaniza a los grupos enteros de personas. Hay 36 países donde en 2016 se violó el derecho internacional devolviendo a refugiados que huyen de la violencia. En 22 países se mató a activistas defensores de los derechos humanos. La Unión Europea llega a acuerdos marrulleros con terceros países como Turquía o Libia para mantener a las personas refugiadas alejadas de sus fronteras. En Estados Unidos, Donald Trump ha expresado que reimpondrá los simulacros de ahogamiento como técnica de tortura. En el Reino Unido, Theresa May ha dicho que la Convención de los Derechos Humanos no aportaba nada y que hace a su país menos seguro. En Filipinas, Duterte ha afirmado que le encantaría matar a 3 millones de drogadictos como Hitler mató a 3 millones de judíos. Solo Alemania y Canadá se salvan con honrosas excepciones, según Beltrán. En su recién publicado informe de 476 páginas, Amnistía Internacional advierte de que los políticos que se valen de esta retórica tóxica y venenosa están creando un mundo más dividido y peligroso en el que los derechos humanos están en retroceso. La manipulación divisiva del concepto de identidad nacional tiene como objetivo ganar votos, añade la ONG internacional. La demonización de sectores sociales y el recorte de derechos civiles y las libertades tendrán consecuencias nefastas. Así ha indicado Arantxa Vicario, presidenta de la sección aquí en España. Seguimos en España. La excesiva deuda y la frágil situación fiscal pasarán factura si vienen curvas, pero Bruselas alerta a España de los altos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social, entre los más elevados de la Unión Europea, y de los problemas de un mercado de trabajo que, a pesar de la catarata de reformas, presenta una de las tasas de temporalidad más altas de los 28 países de la Unión Europea y arroja datos alarmantes. El 13,1% de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza. En el extenso informe, la Comisión revisa otros puntos débiles de España. Le recuerda que es vulnerable en los mercados. Le afea que solo haya seguido tibiamente algunas de las recomendaciones de la Comisión y le pide mano dura con las comunidades autónomas españolas por sus altos gastos en las administraciones. España mantiene una recuperación potente, ha hecho reformas ambiciosas, ha estabilizado su banca, reduce el paro, gana terreno en varios frentes, pero el legado de la crisis no se ha superado totalmente y persisten desafíos significativos, dice el informe en el caso de España 2017, que presenta hoy miércoles la Comisión Económica Europea. Seguimos en Francia. La región de París perdió 1.5 millones de turistas el año pasado respecto a 2015, sobre todo chinos y japoneses, pero también europeos, por los efectos de la amenaza terrorista, aunque en los últimos 2 meses se constató un cambio de tendencia. El Comité Regional de Turismo francés explicó que el año pasado se registraron 31 millones de clientes en los hoteles, lo que supuso un descenso del 4,7% respecto al ejercicio precedente, y eso sobre todo debido al bajón en los turistas extranjeros, un 8,8% menos.
Por nacionalidades, uno de los descensos más significativos, el 21,5%, fue el de los chinos, que es el tercer contingente extranjero más numeroso. De acuerdo con la contabilidad del ente de turismo, acudieron a París y a su región 268.000 chinos menos en el año 2016. Y terminamos aquí, en Barcelona, España. La policía detuvo a un vecino de Santa Perpetua de la Mogada, allí en Barcelona, con una orden de alejamiento como presunto autor de la muerte de su expareja, una mujer de 34 años. El hombre se entregó a la policía, según han informado fuentes oficiales. Los hechos ocurrieron a las 23:45 horas, es decir, a las 11:45 de ayer martes. El cuerpo de la mujer apareció tendido en la calle y el hombre se dirigió poco después a la comisaría del complejo central de la policía de allí de Sabadell para explicar los hechos. En noviembre del año pasado, un juez dictó contra este mismo hombre una orden de alejamiento de 500 metros de su pareja, pero una nueva denuncia de ella el pasado 14 de enero hizo que la ampliara hasta los 1000 metros. A pesar de las medidas, según la policía, el hombre ha asesinado a esta mujer la noche anterior. Estas son las informaciones que presentamos hoy desde Europa. Para Net Noticias, desde Madrid, informó Álvaro Suárez. Muchas gracias, Álvaro. Son las 7:46 de la mañana de Europa. Pasamos directamente a Sudamérica. Allá tenemos a nuestra corresponsal Marilú Gambini. Marilú, muy buenos días. Muy buenos días, Omar. Muy buenos días a todos. Gracias nuevamente por estar siempre pendientes de Net Noticias, donde les estamos llevando lo mejor de la información. Y esta vez desde Lima, Perú, cuando realmente se pensaba que enviar un documento a la Fiscalía exigiendo no ser citada por el caso Gasoducto del Sur, la ex candidata Keiko Fujimori ha sido incluida en el caso de Joaquín Ramírez, su ex secretario del partido político Fuerza Popular y también financista de su campaña electoral. A este individuo se le atribuye un millonario desbalance patrimonial. Fujimori Gucci será citada nuevamente a la Fiscalía para ser investigada por lavado de activos y defraudación tributaria, respectivamente. La primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, a cargo de la fiscal Sara Vidal, inició la investigación contra la jefa del fujimorismo bajo indicios de un posible lavado de 15 millones de dólares que habría entregado a su entonces secretario general Joaquín Ramírez para blanquearlos a través de unos grifos y utilizarlos en la campaña presidencial del 2011. Esto se supo gracias a un audio obtenido en medio de una supuesta operación encubierta de la DEA en el año 2013 entre un piloto, ¿no?, entre Jesús Vázquez, que era un piloto peruano, y Joaquín Ramírez, quien aseguró que la mencionada entrega de dinero para lavarlo a través de una cadena de grifos iba a ser usada en la campaña de Keiko Fujimori, pues esta habría entregado esa cantidad. Dentro de las investigaciones se propone establecer el origen de la compra también de 2 inmuebles hechas por Ramírez, donde funcionaron los 2 locales de campaña de Keiko Fujimori, pero están a nombre de empresas constituidas con un irrisorio capital económico, 5.000 soles. Mondreau, Sociedad Anónima Cerrada, y Lima Ingeniería y Construcción, Sociedad Anónima Cerrada. La Fiscalía no descarta la posibilidad de que parte del patrimonio de Alberto Fujimori, quien también purga condena por corrupción de funcionarios, sea el que esté siendo empleado por los investigados, a través de empresas con apariencia de legalidad, por supuesto, que es lo que se estila en quienes blanquean dinero. De ahí podría dilucidarse de que Keiko Fujimori habría utilizado este dinero proveniente de la corrupción de sus padres. Por su parte, el abogado de la también ex parlamentaria Fujimori Gucci, el doctor Eduard García Navarro, mantiene la idea que la investigación contra Keiko Fujimori, incluida dentro del caso de Joaquín Ramírez, está basada solo en un comentario de Jesús Vázquez, sin pies ni cabeza, menos sustento probable, según él, dado aquel tan polémico audio que se hizo público en su momento, no es hallado hasta la actualidad, y que duda que se encuentre en manos de la DEA
como se sostiene hasta la fecha. Y cambiando el fondo de nuestro reporte, y este es nuestro informe especial, lo prometido ayer, referente a la visión que viene dando la Contraloría General de la República y a las declaraciones dadas por el Contralor General Edgar Alarcón. Este sostuvo que desde el inicio, en el caso de la Interoceánica Sur, la Contraloría había advertido a todas las instituciones involucradas en la licitación de la carretera de la Intersur que dicha obra estaba sobrevalorada. O sea, costaba 800 millones porque eso es lo que se estableció desde el inicio de las concesiones. Y aunque no mostró documentos, porque eso también hay que decirlo, dijo que en su despacho constan los cargos de los documentos emitidos ante las concesionarias y ante todas las instituciones, Fiscalía, Poder Judicial, Presidencia del Consejo de Ministros y también Congreso de la República. El caso de Irsasur, que comprenden los 5 tramos de la Interoceánica, indicó que se hicieron las auditorías correspondientes, observando la firma del contrato que a su opinión no debió darse, ya que él mismo no contaba con el visto bueno del Sistema Nacional de Inversión Pública, que es el SNI, además de que Odebrecht, que fue el postor calificado junto a sus asociadas, algunas de ellas peruanas, mantenían denuncias y procesos judiciales por diversas irregularidades en ejecución de obras realizadas en el interior del país. Pero contra todo pronóstico, opiniones y proveídos del ente Contralor, amén de las influyentes recomendaciones de personajes ligados a la política, como Fernando Olivera, que fue ministro de Justicia, y José Ortiz, ministro de Transporte de la gestión de Toledo, además de René Cornejo como jefe de Proinversión y gerenciando ante la Contraloría, terminó por firmarse el contrato de concesión supuestamente observado en varias oportunidades por el ente Contralor. Alarcón también nos recuerda que en aquella fecha de la presión política, la comisión de la Contraloría se reunió por espacio de varias horas evaluando y revisando el dichoso proyecto, concluyendo que no debía de pasar a la siguiente fase, que era la firma del contrato, por estar la obra sobrevalorada en más del 100%. Volvemos a recordar que la obra, Omar, según la misma Contraloría y según la misma gente de la gestión toledista, la obra costaba 800 millones. Pero los representantes del gobierno en aquel momento argumentaban que no era así. Ironías, qué ironías. Esta obra que supuestamente costaba 800 millones terminó costando más de 4.000 millones. Asumimos que Genaro Matute, Contralor de aquella época, debió denunciar presión política, pues en las auditorías que se hicieron sustentaban esa complicada situación. Pero su silencio durante estos largos años es sinónimo de complicidad. Eso debería de tenerlo también en cuenta el fiscal Hamilton Castro. Y si no, aquí estamos para coadyuvar con sus investigaciones. Pero también hay que considerar que a manera de defensa, Alarcón agrega que el gobierno de Alejandro Toledo, y esto aquí un poquito de ojo, ya que según se dice no se encuentra ninguna responsabilidad en el actual mandatario. En el gobierno de Alejandro Toledo, el 25 de enero del 2006, a 6 meses ya de dejar la presidencia, publica la ley 28670, con la cual se regularizan y subsanan todos los hechos administrativos que cuestionó la Contraloría en ese momento. O sea, esa norma, a opinión de Alarcón, lo limitó en muchas acciones de control y no se pudo concluir con responsabilidades, ni civiles, menos penales. O sea que esta ley fue una ley candado. Pero el dichoso artículo de la ley 28670 establece específicamente la conformación de una comisión de alto nivel para establecer mecanismos de coordinación entre las entidades del Estado y los que firmaron los contratos de concesión de ejecución de obras. Y debería estar presidida, así lo dice el artículo 2, por el presidente del Consejo de Ministros. ¿Y quién estaba a cargo? Pues nada menos que el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Pero agreguemos algo más para terminar. El artículo 4.
pasivos que se deriven de la ejecución del proyecto en concesión no deberían ser tomados en cuenta, como lo ameritan otras obras adyacentes, otras normas adyacentes y reguladoras. En buen cristiano, ¿qué significa, Omar? Y qué increíble que ni siquiera los grandes periodistas de investigación de nuestra prensa nacional tomen en cuenta o analicen o evalúen. Significa que esa ley fue hecha para subsanar cualquier irregularidad en cuanto al costo de la interoceánica y le allanaba el camino para hacerlo también en la siguiente gestión. O sea, la ley la firmó Toledo como presidente y Kuczynski como premier. ¿Qué tal ley candado? Así estamos. Y así dicen que aún no se encuentra responsabilidad en ninguno de los demás funcionarios de la gestión toledista. Tiene mucho que responder el actual mandatario sobre el tema, sobre esta ley que se publicó única y exclusivamente como candado para amarrar lo que posiblemente podría haber y que hubo las irregularidades de Odebrecht y sus asociadas. Ley 28670. Esto ha sido todo por hoy, Omar. Este ha sido nuestro informe exclusivo. Vamos a seguir también investigando más a fondo porque también existen algunas normas reguladoras adyacentes a esta ley. Desde Perú informó para Net Noticias Marilu Gambini. Muchas gracias, Marilu, por tu informe. Son las 7:56 de la mañana. Ahora vamos con los deportes. Los deportes también son noticia. Los deportes también son noticia y esta mañana nos los presenta el periodista deportivo Roger Greenolds. Roger, muy buenos días. Hola Omar, muy buenos días para todos. Nublado en Alberta, seguramente nublado en Vancouver, Canadá. Y tengo una noticia bomba para los que les gusta el hockey sobre hielo. Pero antes de esa noticia, lo vamos a dejar en suspenso y vamos a Europa, a la UEFA Champions League. El día de ayer se jugó la fecha de los mejores 16 equipos en esta competencia con los siguientes resultados. Bayern Leverkusen 2, Atlético de Madrid 4, Mónaco 3 goles, Manchester City 5. Hoy se jugarán Juventus de Turín contra Porto de Portugal y el Sevilla contra el Leicester City. Este fin de semana arranca la jornada 26 del fútbol inglés, de los cuales resalto los partidos importantes, como el Liverpool contra el Leicester City, que se jugará el día lunes, Arsenal contra Southampton, Manchester City contra Manchester United, en el clásico de Manchester, el clásico de Inglaterra. Ahora pasamos al torneo de CONCACAF Sub-20 en los partidos para ir al Mundial Juvenil de Corea del Sur este mes de mayo. Pues Panamá el día de ayer goleó 4-0 al equipo caribeño St. Kitts Nevis. 4-0 Panamá les derrotó. También Estados Unidos derrotó a Haití por 4-1 y hoy se jugará el partido Bermuda contra El Salvador y Costa Rica contra Trinidad y Tobago. ¿Qué les parece si repasamos cómo van los grupos por estos momentos? En el grupo A, México es líder, al igual que Honduras, con 6 puntos. Canadá y Antigua y Barbuda eliminados con 0. En el grupo B, Panamá tiene 6 puntos, al igual que, bueno, no al igual, Panamá tiene 6 puntos, Estados Unidos 3 puntos, al igual que Haití, y St. Kitts Nevis con 0 puntos ya eliminado. En el grupo C, El Salvador es líder con 3 puntos, Bermuda y Trinidad y Tobago empataron su partido y tienen 1 punto, y en el fondo el organizador Costa Rica con 0 puntos. No es tan preocupante porque en 2 partidos pueden ganar y meterse a la siguiente ronda. En el boxeo, este 25 de febrero, día sábado, se realizará una función de box con Miguel Cotto enfrentando a James Kirkland como pelea estelar. También estarán peleando Moisés Flores contra Guillermo Rigondeaux, apellido francés, por cierto. El día 6 de mayo, hay que recordar, ya está confirmada la pelea entre los mexicanos Canelo Saúl Álvarez y
y Julio César Chávez Jr. a celebrarse en México. Es una pelea estelar entre dos mexicanos famosos. Y la noticia bomba que no dimos hace 2 días, la damos el día de hoy. ¿Qué creen que sucedió? Pues en Quebec, la selección infantil de hockey sobre hielo de México se coronó campeona del mundo al derrotar a Canadá por marcador de 5-1 en un encuentro internacional en la Liga Pee-wee, la Pee-wee League como se le dice en inglés. Un equipo conformado por pequeños de 11, 12 y 13 años de edad dieron la cara por México en un evento que lleva 50 años de realizarse y esta vez, por primera vez en la historia, dieron los mexicanos la sorpresa manteniendo aparte el invicto durante este torneo corto. Fueron 15 los juveniles que mostraron lo bien que se está haciendo en la Federación Mexicana de Hockey sobre Hielo, que ahora ha puesto interés en los programas y que lleva a cabo con todas las selecciones, tanto de hombres como de mujeres. Los principales anotadores, los niños del equipo mexicano fueron Ander Quizanos, Fermín Javier y Daniel Valencia. Al menos si siguen con esa consistencia al llegar a madurar, me imagino que llegarán a ser profesionales o intentarán ser profesionales en la NHL, la National Hockey League. Estas son las noticias, fue una noticia bomba porque Canadá siempre lo gana todo en hockey. En esta ocasión a México le pasó. Muchas gracias, Omar, que tengan todos muy buenos días desde Alberta, Canadá, para el mundo entero en netradioonline.com. Muchas gracias, Roger, por este completo informe deportivo. Son las 8 de la mañana, 1 minuto. ¿Tienes alguna intolerancia o algún tipo de alergia? ¿Eres vegano o simplemente tienes antojo de algún postre, pero quieres que sea lo más sano posible sin dejar de ser delicioso? En Healthy Treats usamos los productos de la mejor calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas en mente. Búscanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, en Healthy Treats tenemos algo especialmente para ti. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. Ocho de la mañana, 3 minutos, y con el informe de nuestro corresponsal en San Salvador, vamos a por terminado nuestro noticiero de hoy. En San Salvador tenemos a nuestro corresponsal Víctor Celada. Víctor, muy buenos días. Muy buenos días, Omar García y Lorena Pulido. Estas son las principales noticias desde Centroamérica. Managua. El gobierno de Nicaragua concluyó la revisión legal del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Sur Corea para establecer nuevos niveles de cooperación económica, informaron fuentes oficiales. Según la vicepresidenta Rosario Murillo, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio comunicó que los temas pendientes serán resueltos antes de la ceremonia de rúbrica de los textos el próximo 10 de marzo. Los países del área centroamericana y Sur Corea acordaron suscribir el acuerdo comercial a mediados de noviembre pasado, con una buena acogida por parte de los sectores empresariales de ambas partes. Al respecto, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, afirmó que dicho acuerdo con la cuarta economía asiática consolidará el crecimiento sostenido de las exportaciones, el cual se traduce para Nicaragua en un 20% anual. En la misma línea, el presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Leonardo Torres, señaló la ventaja que tendrán los productores locales para acceder a nuevos mercados. Entre tanto, el vicepresidente de la Asamblea Nacional del país asiático, Park Joo-sung,
expresó en una visita reciente a Managua que la implementación del TLC, además del comercio, fomentará el surgimiento de otros espacios de cooperación entre ambas naciones. Ciudad de Guatemala. Un fiscal español mantuvo el martes la petición de 160 años de cárcel para el exministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Roberto Bielman, juzgado en España por la creación de un cuerpo policial clandestino en su país. En las conclusiones del juicio contra Bielman, que se celebra en la Audiencia Nacional Española, el fiscal Pedro Martínez Torrijos defendió esa petición al entender que el guatemalteco estaba detrás de los asesinatos de los presos. Según el fiscal, el grupo policial creado por Bielman llevó a cabo varias actividades delictivas, entre ellas la ejecución de 8 presos. Uno de ellos fue asesinado en 2005 tras fugarse de la cárcel conocida como el Infiernito, aunque las acusaciones particulares elevan la cifra a 3. Los otros 7 asesinatos se habrían producido un año después, durante el asalto a otro centro penitenciario, la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, por parte de las fuerzas de seguridad. Según argumentó Martínez Torrijos, el acusado debía saber lo que hacían sus subalternos y además no investigó nada de lo sucedido con los presos. Tegucigalpa. El Congreso Nacional aprobó el martes las primeras reformas penales orientadas a modificar la figura del terrorismo y la extorsión y postergó para el miércoles la discusión del resto de artículos del paquete. El primer artículo del dictamen aprobado contempla la reforma al 222 del Código Penal sobre la extorsión, mientras que la segunda disposición es referente a la enmienda al artículo 335 sobre el terrorismo. El titular de la Comisión de Dictamen de Ley de Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, Tomás Zambrano, presentó una propuesta de redacción del segundo artículo en el que se estipula la reforma del artículo 335 del Código Penal concerniente a la figura delictiva del terrorismo. Era notable la ausencia de los diputados del Partido Liberal, quienes defendían su postura ante la propuesta del presidente Juan Orlando Hernández. Ante ello, la diputada de Libertad y Refundación Libre, Beatriz Bien, calificó de cinistas a los diputados liberales por no presentar. Voten diputados nacionalistas para sentarse en la misma estaca que hoy siembran, dijo. Debido a los ánimos caldeados entre los diputados de oposición, el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Lira, decidió suspender para el miércoles la discusión del resto de reformas. San Salvador. La jueza séptima de paz finalizó la audiencia en caso Saca a las 12:30 del mediodía del martes y convocó para el miércoles a las 10 de la mañana. Para evitar que se cayera en una detención ilegal por haberse cumplido el plazo de las 72 horas, el juzgado ordenó que las 11 personas acusadas de haber lavado $22 millones ligados al caso Saca se mantuvieran en detención preventiva. Entre ellas se encuentra la ex primera dama Ana Ligia Mixco de Saca, quien se presentó a la diligencia judicial donde es procesada por lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. Para ella no hay detención. A su llegada al centro judicial, la ex primera dama se limitó a decir a los medios que era inocente y que esperaría la resolución. La detención ordenada por la jueza no cayó en gracia entre los abogados defensores, quienes de inmediato pidieron que revocara su decisión por no considerarla en contra de los derechos de sus defendidos. En la audiencia se acusó a las 17 personas de haber lavado $22 millones de los 246 millones que le atribuyen al expresidente Elías Saca, de haber sustraído de forma ilegal de las arcas del Estado en su periodo presidencial. En el transcurso de la audiencia, la Fiscalía pidió al juzgado que se embarguen bienes, inmuebles y cuentas bancarias a los 17 imputados por el daño patrimonial que habían causado al Estado. También pidieron embargos para las 5 empresas que integran el grupo Samix, propiedad del expresidente Saca y su esposa, y las 3 agencias de publicidad que habrían sido usadas para triangular los $22 millones y que luego habrían sido transferidos a las empresas de Saca según la Fiscalía. Informó desde San Salvador para Net Noticias, Víctor Celada. 8 de la mañana, 9 minutos. Muchas gracias, Víctor. Y con este informe, como les decía antes, terminamos nuestro noticiero internacional de hoy, miércoles 22 de febrero del año 2017. Los espero mañana con más información en punto de 7. Que tengan un feliz día.